¿Quién tumbó Pérez Jiménez? Lo primero que habría que aclarar es que a él no lo tumba nadie. Él solo decide irse por sus propios medios, al estilo Vicente Empara, con aquella famosa frase, yo tampoco quiero mando. Al ver con decepción, esta palabra es clave, cómo parte de la población fue engañada y puesta en su contra, sobre todo por el aparato propagandístico de los partidos políticos, Acción Democrática sobre todo, en conchupancias de la oligarquía caraqueña, que no estaba para nada de acuerdo con la mano de hierro con la que gobernaba Pérez Jiménez y en donde no había corrupción. Y entonces uno comienza a entender que la caída de ese gobierno es algo mucho más complejo que el típico movimiento cívico-militar y toda esta cosa que nos han vendido durante estos 60 años de adoctrinamiento socialista, sino que fue algo realmente multifactorial. Y ya habiendo tratado a los elementos internos, habría que entonces mencionar los factores externos que contribuyeron a esa defenestración, como fue Fidel Castro, desde luego que ya para aquel momento tan temprano en su existencia política ya le había puesto el ojo a Venezuela por los profundos recursos que tenía y por lo que necesitaba hacerlo para poder emprender su cruzada contra el capitalismo y todas las estupideces que ya conocemos. Y por el otro lado a Estados Unidos y a los aliados que en algún momento ya se sintieron horrorizados con las cosas que hacía Pérez Jiménez. Pérez Jiménez incluso fue portada de la revista Time. Imagínense, una cosa totalmente capitalista. Y hay todavía videos que se pueden ver de productoras. Venezuela era un protectorado de Estados Unidos y la verdad que el respeto que se sentía por la nación sudamericana que también estaba logrando ese nivel de desarrollo, pero llegó un momento que realmente Pérez Jiménez, las cosas que decía y que hacía no eran para nada prudentes. No fue un tipo que se caracterizó por manejarse con mano zurda, sino que era muy frontal y eso no jugó para nada a su favor. Pérez Jiménez, como buen nacionalista, era un tipo que conocía muy bien la historia de Venezuela y en consecuencia pues era profundamente antibritánico, porque como buen seguidor de las ideas de Bolívar estaba al corriente de todas las jugarretas que hicieron los británicos un siglo antes, cuando torpedearon la Unión Sudamericana, que era el sueño de los padres libertadores como Miranda, Bolívar y Sucre, porque no les convenía para nada que se formara otra nación grande como lo es Estados Unidos al sur del continente. Y desde el Congreso de Panamá que presidió Bolívar, estuvieron pues trabajando en la sombra para que ese proyecto se viniera abajo, y en efecto la Gran Colombia solamente dura 10 años. Entonces, Pérez Jiménez, hay que decir que es el último presidente que realmente se ha propuesto recuperar el Esequibo, y para eso no escatimaba en entrar en un conflicto con Inglaterra, que en aquel momento se encontraba realmente débil por todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que no había terminado hace poco más de 10 años. Y que además estaba profundamente endeudada con Estados Unidos, que le había tenido que desembolsillar préstamos astronómicos para poder ganar esa guerra contra Alemania. Entonces, no estaba para nada en condiciones de entablar un conflicto bélico otro, por lo que probablemente a Venezuela no le hubiese costado mucho tiempo hacerse con el Esequibo, que de paso está aquí al lado. Así que ante el panorama, además de lo que era la Guerra Fría, en donde todo el mundo estaba encrispado porque en cualquier momento se apretaban los botones rojos, Pérez Jiménez llegó a convertirse en un elemento realmente alarmante para la administración de Dwight Eisenhower, que era quien presidía el gobierno de la Casa Blanca en aquel momento, el artífice de nada más y nada menos que del desembarco en Normandía, el día D. Y por esa actitud de Pérez Jiménez, pues se vieron desquebrajadas pues las relaciones entre un gobierno y otro. Incluso en el 57, cuando se convoca
el Congreso de Presidentes en Panamá, propuesto por Estados Unidos, donde entre otras cosas se iba a plantear la idea de colocar una base militar en la península de Paraguaná para, bueno, fortalecer la cooperación de defensa en el continente y todo. Pérez Jiménez desestima rechaza esa propuesta por considerarla lesiva a la soberanía nacional, con toda razón. Y no solo eso, sino que estando en Panamá, a Dwight Eisenhower se hospeda en un hotel, no me acuerdo el nombre del hotel, pero a él se le da la suite presidencial, y a los demás presidentes, pues, las habitaciones menores, por así decirlo. A Pérez Jiménez eso no le pareció para nada y se alquiló una casa donde se hospedó él solo. Y entonces, ese tipo de desaire, desde luego que no contribuyó para nada. Pero no solo eso, sino que en este Congreso él presenta una propuesta inesperada, en donde en un discurso bastante corto dice que ya Venezuela, habiendo contribuido mucho más que cualquier otro país en la emancipación de Sudamérica, pues ahora está dispuesto también a contribuir con la independencia económica, y propone que cada uno de los países, de acuerdo a su PIB, dé un aporte porcentual para crear un Fondo de Desarrollo Interamericano. Desde luego eso a Estados Unidos no solamente le pareció un atrevimiento, sino que supondría también un pedazo gordo de su PIB que era mucho mayor. Y desde luego rechazaron también esa propuesta por venir de un dictador. Entonces ya ahí comenzaron a llamarlo dictador. Y eso, digamos que abrió las puertas a que los movimientos de los fascinerosos de acá, pues comenzaran a tomar fuerza y empezara esa demonización de la imagen de Pérez Jiménez, porque lo cierto es que estos tipos estaban babiecos, se les salía la baba por ponerle en las manos al erario nacional, que, como les digo, era, bueno, inmensamente rico. En aquel momento el dólar valía 2 bolívares con 15, imagínense eso, impensado en estos días. Venezuela tenía, pues, recursos inagotables. Venezuela llegó a tener la primera aviación con propulsión a chorro, era el país más rico de Hispanoamérica por lejos. Entonces, de aquí tienes unos ladronazos que lo que querían era robarse todo lo que podían, y del lado de afuera tenía gente ya que veía con cuidado las cosas que se hacían acá, porque, como les digo, recientemente había terminado la Segunda Guerra Mundial, en donde, por cierto, ya países como Alemania y Japón, que no tenían los mismos recursos que tenía Venezuela, habían supuesto un problemón como ese. Tener uno aquí tan cerca, imagínense. No, este tipo hay que tumbarlo. O por lo menos hay que ayudar a que lo tumben. Y desde luego, entonces, estos socialistoides de aquí, pues empezaron a vender esa idea. Al final logran convencer a mucha gente. Y pues llegamos al infausto 23 de enero del 58, en donde Pérez Jiménez, con profunda decepción, como lo dijo, termina de irse del poder, luego de haber llegado por un golpe también. A esto no lo cuenta nadie, pero hay que decir que Pérez Jiménez llega, desde luego, por un golpe también que se le da a Rómulo Gallegos, porque una de las exigencias que le hacen los militares para que Rómulo Gallegos pueda continuar es que se deslinde de Rómulo Betancourt, del cual consideran que es una persona sin escrúpulos y que lo está manejando como un títere. Gallegos, a pesar de ser el poeta, el escritor y tal, realmente tenía una personalidad realmente débil, y sentía una admiración por Betancourt, que le hacía con él lo que le daba la gana. Además de eso, y esto es lo picante, una de las exigencias era que se desarticularan a los grupos armados que tenía Acción Democrática en ese gobierno de Rómulo Betancourt, así como los colectivos de hoy en día. Eso no es nuevo, eso es una práctica socialista de antaño. Entonces, ante ese panorama, el Gallegos no acepta, lo tumban, y entonces es cuando Pérez Jiménez gobierna por poco más de apenas 10 años, de los que son los mejores años de Venezuela, hay que decirlo, donde se alcanzó un nivel de desarrollo realmente sin precedentes, y de Venezuela tenía unas proyecciones envidiables. Pero llegaron estos socialistas al poder, y lo demás es historia. Es por eso que la importancia de realmente sacarnos ese pensamiento retrógrado del socialismo que tantas miserias nos ha traído, y que nos alejaron tanto de ese futuro que nos merecíamos como país,
y que pudiésemos bien habido llevar con dignidad y altura. Nos vemos.